8:55 en este gobierno de la mañana. Presentamos el comentario hoy miércoles 27 de octubre de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muchísimas gracias. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, todo el equipo técnico que hace posible la producción de este gobierno de la mañana. Los buenos días para don Álvaro Albelo Hijo. Mi abrazo como cada mañana, don Álvaro, cargado de mucho cariño para usted. Los buenos días para mis colegas, mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días para el país. Fíjense, señores, las expectativas de que el presidente informe hoy a la nación sobre la reforma fiscal, de que no será presentada en estos momentos, son muy altas. Y conociendo ya la manera conciliadora y la capacidad de escucha que ha demostrado el presidente de la República, pues coincido con los que piensan que el presidente dirá hoy al país que la reforma por el momento no va. Y yo pienso que si es así, el presidente pues hace bien con posponerla. Hemos ponderado que no es el momento. Y el empresariado también ha dicho que no es el momento y que la misma debe ser llevada al Consejo Económico y Social para que se pueda producir ahí un debate mucho más amplio que culmine pues con un pacto fiscal. También los principales líderes políticos del país han dicho que no es el momento. Y es que realmente la situación a lo interno del país pareciera, todo indica que es adversa a una reforma. Apenas nos estamos recuperando económicamente de los efectos que ha dejado la pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo, otras han perdido, pues han tenido que cerrar sus pequeños negocios. Y hay una situación de inflación, hay una situación también internacional que afecta a lo interno del país, el tema del aumento de los fletes, el tema del aumento del petróleo, que muchos consideran que para diciembre ya estaría rondando los $100 el barril. Y todo esto afecta también de manera directa a productos que son de primera línea en lo que tiene que ver con la economía nacional. ¿Cree ahí, estimada Julieta, que hay una situación muy preocupante con ciertos materiales que son necesarios para la fertilización del suelo? También. Y eso preocupa mucho porque cualquier interrupción en la cadena de suministros de herbicidas, herbicidas, pero sobre todo de abonos, de los abonos que no producimos y de aquellos que están relacionados al petróleo, otros productos foráneos, es muy preocupante para el tema de los cultivos. Tanto aquí como en cualquier otra economía donde la parte agrícola afecta, eso también está ahí. Y esos son elementos que tú no puedes a lo interno controlarlo y que afectan, como decía, pues la economía nacional. Entonces hay una situación un poco complicada para embarcarse en un proyecto de reforma fiscal. Y yo pienso que el presidente debe llevar esa reforma a una mesa de discusión mucho más amplia y ponderar ahí muchos otros aspectos que impactan el tema de los impuestos, de la mejora del gasto, entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros veíamos ayer cuando Jaime Aristi Escuder estuvo con nosotros, que por ejemplo la evasión supera el 40%. Entonces, quizás estamos en un momento donde lo que se debe de hacer es revisar ese tema, por ejemplo, que tiene que ver con la evasión y ver a lo interno en el sector económico y financiero del gobierno cómo se puede mejorar esos números y que esa evasión pues alcance unos niveles mucho más bajos. Por ejemplo, ahí deberíamos entonces quizás estar discutiendo el tema de los impuestos. Es decir, vamos a seguir subiendo impuestos y a seguir aumentando la evasión,
o vamos a bajar impuestos y así quizás podemos ser más eficientes e ir superando esos números que rondan el 40%. Jaime Aristi Escuder también hace una propuesta de cómo ayer la discutió aquí ampliamente, habló sobre eso, de cómo el gobierno puede, por ejemplo, eficientizar las cobranzas al sector informal, que superan el 56%. El gasto tributario, por ejemplo, ese es otro ejemplo de aspectos que debieran ser pues analizado con más tiempo. Nosotros hablábamos ayer de que las informaciones que han trascendido es que este gasto tributario supera los 217,000 millones al año. Sin embargo, Jaime decía que para el año que viene ese monto podría superar los 240,000 millones. Entonces, es hacer una revisión de todos esos aspectos que impactan en la reforma, en una reforma tributaria, todos esos aspectos, de manera tal que, y para eso se necesita tiempo, se necesita espacio. Y entonces ahí cuando ya el presidente de la República presente una reforma fiscal o un pacto fiscal, pues sea ya producto de un consenso y de una revisión en todas esas áreas. ¿Para qué? Para que al final no se siga cargando al empleado, a la clase media, que es la que siempre pues tiene que cargar con los tributos, con la mayor carga de los impuestos. Así que yo pienso que si es así, si el presidente de la República, como decía Nayib en su comentario temprano en la mañana, lo que le va a decir al país es que la reforma no va, y yo coincido en que todo parece indicar que va a ser así, precisamente por eso que decíamos, de que ya el presidente ha dado muestra de que es una persona que pues escucha al país, escucha a los diferentes sectores, trata siempre de sintonizar con el pueblo. Yo pienso que si el presidente toma en consideración todos estos aspectos, que me imagino que lo ha estado evaluando de manera bastante sesuda, es decir, con bastante propiedad y con tranquilidad, entonces lo que vamos a escuchar esta noche es que esa reforma fiscal se dejará para que sea discutida ya en otro momento en el Consejo Económico y Social, que al final de cuentas yo pienso que es el escenario idóneo, porque así inclusive está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que ese pacto fiscal se debe discutir ahí, porque ahí están representados todos los sectores, ahí se puede debatir ampliamente, pero lo más importante de todo esto, José Luis, lo más importante es que el presidente pueda en estos momentos sintonizar una vez más con el pueblo. Y de esa manera, pues, le dice al pueblo que él está atento a él, que él entiende esa situación y que no va a imponer, sobre todo eso, que no va a imponer sí o sí una reforma fiscal en un momento, porque sobre todo, además del momento que ya hemos dicho, es un momento delicado, porque nosotros estamos apenas en un proceso de recuperación económica. No es que estamos bien y que no hemos recuperado. Todavía quedan muchas personas, como decía, que han perdido sus empleos y que no lo han podido recuperar. Incluso lo que muchos economistas llaman, Julieta, recuperación en B, por el gráfico de una B corta, no es más que volver a los niveles a veces de empleo, a veces que antes teníamos, y muchas veces en condiciones, hay que decirlo, de disminución de salario, disminución de ciertas garantías, habiendo negociado otras cosas, y no es tan fácil. Yo agregaría lo que estás diciendo. Los pueblos, independientemente de sus visiones económicas, si las tienen o no, se preguntan, Julieta, algún día llegan a preguntarse, ¿y por qué nosotros somos los que tenemos que sacrificarnos siempre? ¿Cuándo el sacrificio lo va a hacer el Estado? ¿Cuándo el sacrificio lo va a hacer? Por eso es tan difícil en este momento la actitud de los senadores. Por eso es tan difícil en este momento entender
¿por qué siempre se le pide al pueblo que se ajuste los cinturones? No, vamos a ajustarle el cinturón a un gasto sin calidad, a un gasto sin transparencia, a un gasto sin control. Por eso la gente te va a exigir disminuir ciertas partidas, verificar que el gasto del Estado sea el necesario, que los servicios se estén ajustando a sus presupuestos. Por eso la gente se pregunta por el endeudamiento, por eso la gente se pregunta por el dispendio. Así es, y tú has tocado algo sumamente importante, y es la calidad del gasto, que es uno de los aspectos que... tema tabú aquí. No, y que además eso está dentro de ese pacto fiscal. Entonces son todos esos aspectos lo que... Cuando el presidente de la República presente esa nueva propuesta, tiene que ser una propuesta que el pueblo se sienta que realmente se hizo todo eso que tú señalas, José Luis. Así que vamos a esperar la locución del presidente de la República esta noche y estamos confiados en que el presidente una vez más va a sintonizar con el pueblo. Llévatelo, Cundo.